Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios, al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Para nosotros es un gusto verlos y recibirlos para que juntos adoremos al Señor. Pedimos por favor que se pongan de pie para que le cantemos al Señor la doxología. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, y de esta primera epístola vayamos al capítulo 2 para leer los primeros 3 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer los primeros 3 versículos. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y juntos terminamos en el 3. Amén. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podéis crezcáis para salvación. Y juntos el 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por habernos permitido estar este su día en su casa. Su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por los presidentes que componen todos los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos, Señor, para que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad, y ahora sí, mediante este conocimiento, ellos puedan tomar decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países. Oramos especialmente por el Ecuador. De la misma manera, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están enfermas, que están atribuladas. Oramos, Señor, por el hermano Rafael Rendón, la hermana Rosa Quimí, la esposa del hermano Rafael, nuestra hermana Rosita, que usted le dé la fortaleza que necesita para poder seguir guiando, dirigiendo y atendiendo a su amado esposo en esa situación. Oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que su mano de gracia esté fortaleciendo sus vidas y que ellos, juntos y en armonía, puedan glorificar a Dios en medio de esa situación que están atravesando.
Y de la misma manera, Señor, rogamos y le pedimos, continúe con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos y presidiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Nuestra alma puede encontrar verdadero placer y alivio y consuelo únicamente en aquel quien nos creó. En ocasiones hemos buscado consuelo y placer en algunas cosas y hábitos que hacen daño, en el alcohol o en algún tipo de sustancia, o en el trabajo, o en viajes, en todo lo demás. Pero llega un momento en que encontramos un vacío, que alguien dijo una vez: el alma tiene un vacío de la forma de Dios que solo Dios lo puede llenar. Por lo tanto, el único que puede dar verdadero placer y descanso a nuestras almas es Dios. Vamos a cantar el himno número 27, que se titula El placer de mi alma, y la letra de esta canción, de este himno, nos invita a reflexionar en aquel que da verdadero placer a nuestra alma, en Dios. Himno número 27. El siguiente himno que vamos a cantar se refiere a la dicha que nosotros como seres humanos logramos adquirir cuando estamos en la presencia y andamos en el camino del Señor. Nuestra esperanza es Cristo y sabemos que Él nos conduce siempre a lugares de bendición. Vamos a cantar el himno número 230, que se titula Dicha grande es la del hombre.
alabanza se refiere al amor que todo hijo e hija de Dios tiene, no solo a Dios, sino a su palabra, a su ley. Y ninguna persona que ama a Dios puede ignorar las Sagradas Escrituras, no tiene sentido. La alabanza que vamos a cantar se titula "Cuánto amo tu ley". Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema "Una orden imprescindible". Escuchemos con atención y reverencia. La semana pasada terminamos nuestra última campaña evangelística en este templo y las personas que gracias a Dios tomaron su decisión por Cristo, creo que algunas se encuentran aquí, y para estos hermanos que empiezan su camino en la fe hemos preparado dos mensajes, el de hoy día y el de la próxima semana. ¿Qué es lo que deben de hacer una vez que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Cuál es la brújula que deben de tener? ¿Cómo deben de empezar a leer la palabra de Dios? ¿Qué necesitan para leer la palabra de Dios? ¿Y qué necesitan para que la palabra de Dios sea un deleite para ellos y también para todos? Y bueno, quiero que ustedes escuchen algunas citas bíblicas que voy a leer. No se van a distraer buscándola, yo les voy a dar la cita para que sepan cuál es la cita, pero yo la voy a leer y al final vamos a hacer una pregunta. Y escuche bien estas palabras. Voy
voy a leer del Salmo 1, versículo 1 y 2. No lo busque porque se va a distraer y no va a coger el hilo de lo que deseamos para que usted pueda responder la pregunta. El Salmo 1, 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otro versículo, el Salmo 119, 97 y 127 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Y otra cita más, Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Se recuerdan que el libro de la ley en esa época estaba perdido, y cuando se ordenó reconstruir el templo, lo encontraron. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Y la pregunta que voy a hacer a continuación, si usted ha estado atento a lo que acabo de leer, ¿qué vemos en estas palabras que resalta a simple vista? Todas son expresiones de un deleite de la palabra de Dios. Un deleite de la palabra de Dios. En las Escrituras, hermanos, tenemos un maravilloso tesoro y una fuente de consuelo, gozo, pero ¿por qué no encontramos ese deleite cuando nos acercamos a leer la palabra de Dios? Es lo que voy a tratar de contestar a la luz de la palabra de Dios. Esta pregunta: ¿por qué no encontramos deleite al abrir la palabra y empezar a leerla? Muchas veces se abre la palabra, comienzan a leer 2 o 3 versículos y se quedan dormidos. Muchas veces comienzan a leer la palabra de Dios y por cualquier situación se distrae y pierde el hilo de lo que está leyendo. Entonces vamos a responder a la luz de la palabra de Dios por qué pasa eso en nuestras vidas. Quiero animarlos a que ustedes valoren, amen la palabra y se propongan desafíos y metas, y por medio de estos desafíos y estas metas usted pueda crecer en el Señor. Y bueno, vamos a tener como base la porción que acabé de leer al comienzo, que es 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Abra su Biblia y manténgala abierta en esa porción, que es la que vamos a meditar. Vamos a salir de esa porción, pero regresaremos a ella, así que téngala señalada, póngale algo ahí en su Biblia, porque vamos a salir y vamos a regresar. Muy bien, entonces miren, esa porción de 1 de Pedro capítulo 2, los primeros 3 versículos, yo les voy a decir algo del contexto en el cual se escribió esta parte, lo que estaba escribiendo Pedro ahí a la iglesia. Y el contexto es que el apóstol Pedro venía instando a los creyentes a vivir una vida de santidad en este mundo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y recordándoles que el Señor les había redimido y les había hecho renacer por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, les venía mostrando la importancia que es la palabra de Dios en sus vidas, y ella fue la que les hizo renacer, y en ella se encontraron al Mesías, y ella es la que les pertenece para siempre. Y eso es lo que más o menos el contexto de lo que Pedro está diciendo en los primeros 3 versículos que voy a leer, y que ustedes pueden leer también ahí con su mirada. Dice 1 de Pedro 2, del 1 al 3: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces esa es nuestra porción de base que la vamos a analizar. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, Dios por medio de su palabra nos va a animar a exhortar a que deseemos, anhelemos, nos deleitemos abriendo y leyendo y meditando la palabra de Dios. Y ustedes se preguntarán por qué tenemos ahí una Biblia. Porque el mes de septiembre se lo ha determinado como el mes de la Biblia. Todos los meses del año predicamos basados en la Biblia, pero en este mes da un énfasis en particular y de la Biblia. Entonces por eso tenemos ahí la Biblia, nuestra guía, nuestro mapa. Bueno, vamos a analizar ahora, vamos a nuestro primer punto, lo que es necesario desechar para que usted pueda convertir la lectura de la Biblia en su deleite. Y la respuesta la tiene el versículo 1. Primera de Pedro 2:1. Le dije que esa es la base que tenemos. Y el Primera de Pedro 2:1 empieza con la palabra desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bueno, vamos a analizar este versículo, lo vamos a desmenuzar. Primeramente, menciona aquí este versículo que hay cosas que es necesario desechar para poder desear la palabra. La palabra desechar significa quitar algo que es de estorbo o inútil. Eso es lo primero que tenemos que ver. Pedro está diciéndonos a nosotros que tenemos que quitar algo que estorbe, algo que es inútil. ¿Y qué es a continuación lo que nos dice que hay que desechar, quitar? Toda malicia. Y esta palabra malicia significa maldad, depravación. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hay que desechar? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra detracciones significa calumnias, murmuraciones. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro que el cristiano debe de desechar para que la palabra de Dios sea un deleite en su vida? Todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, que las detracciones significan calumnias y murmuraciones. Si eso habita en su vida, para usted jamás va a ser un deleite leer la palabra de Dios. Así es. Estas son cosas que están en nosotros, pero deben ser desechadas. No debemos darle valor. Es basura que debe ser sacada de cada una de nuestras vidas. Por eso Pablo se refería también al pecado de los creyentes de esa misma manera. Y permítanme ahondar un poco más en este pensamiento de Pedro con el pensamiento de Pablo. Y vamos, no pierda la cita de base, vámonos a Romanos, capítulo 13, para leer el versículo 12. No pierda la cita de Pedro. Vamos a ver qué nos agrega más, qué nos ahonda más, nos profundiza más Pablo. Y Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Y ahí viene una palabra. ¿Qué dice esa palabra? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Miren, hermanos y amigos, y los que nos miran por el internet, dice que la noche se refiere al tiempo presente de maldad. Y el día está aludiendo a la segunda gloriosa venida de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero dice que desechemos, saquemos de nuestra vida todas las obras de las tinieblas. Muy bien.
Y Pablo, cuando escribe su carta a los hermanos en Éfeso, también nos agrega algo más en Efesios 4:22. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Qué más agrega cuando él está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso? Y dice, amén, ¿ya estamos ahí? Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿y ahí qué dice ahí? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se dan cuenta? Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, es cosa del pasado. Ya eso está tirado a lo profundo de la mar, Dios ya no lo va a recordar. No es que ha hecho un remiendo y ha hecho un parche para que usted sea nuevo, ha hecho una nueva creación. Debemos dejarla atrás como una ropa vieja que necesita ser desechada. Y cuando él escribe, Pablo escribe a los hermanos en Colosas, vamos a leer Colosenses 3:8 para seguir profundizando en este mismo punto. Y Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también. Miren, hay algunas cosas que no las señalan en los libros anteriores, pero ahora dice, hay algo más que se me ha olvidado y que tengo que incluir ahí. Pero ahora dejad también, ¿qué cosa? Vosotros todas estas cosas, ¿cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Se dan cuenta? Todo eso tenemos que desechar para que la palabra de Dios sea un deleite en nuestras vidas. Debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad, de inmoralidad. Y vámonos a Hebreos 12:1, casi al final de su Biblia, por Santiago, por Apocalipsis, por ahí está. Hebreos 12:1, que nos agrega aquí el escritor del libro de los Hebreos. ¿Ya estamos ahí? Ponga mucha atención, si no va a perder el libro y no va a entender. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí vuelve la palabra, ¿cuál? Despojémonos de qué cosa? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, hermanos, esto nos enseña una gran verdad. Una gran verdad. Es necesario quitar aquellas cosas que no están haciendo bien para desear la palabra de Dios. Todas esas cosas que nos hacen mal, tenemos que sacarlas, erradicarlas de nuestra vida, para que en ese momento sí la palabra sea un deleite para nosotros. Muchas veces nuestra falta de amor por la palabra, por la lectura y la meditación de la palabra, es porque estamos llenos de maldad y no queremos dejarla. Más bien le ponemos argumentos para justificarla. Me refiero a la maldad. Este mismo sentido lo vamos a ver en Santiago 1:21. Santiago 1:21. Amén. Ya estamos en Santiago 1:21. Por lo cual, ¿qué palabra sigue ahí? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Ahora sí, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué va a pasar? La cual puede salvar vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Santiago aquí nos está advirtiendo que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida y que recibamos con mansedumbre el mensaje de salvación que hemos recibido.
o sea, la palabra implantada. Porque solo ella, dice al final, nos puede dar la salvación. La palabra. La palabra es la que salva, Dios es la que salva, no ningún predicador, ningún apóstol ni profeta. El único que salva es Dios. Así es. Bueno, vamos a nuestro segundo punto en esta mañana, y el segundo punto, lógicamente, vamos a volver a nuestra cita de base, que es 1 de Pedro 2, y nuestro segundo punto, lógicamente, se va a convertir en el versículo 2. Y dice el versículo 2, entonces nuestro segundo punto es, el primero es lo que debemos desechar, y el segundo punto es lo que es necesario desear. Miren, primero lo que tiene que desechar, y ahora en este segundo punto vamos a ver lo que es necesario desear. Y empieza con ese imperativo, desear. Es un imperativo, los imperativos no son órdenes, las órdenes no se discuten, se obedecen. Y ese desear es un imperativo. Entonces Pedro nos está diciendo, ahora sí, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. La Biblia es nuestra salvaguardia tanto en lo moral como en lo teológico. Cuando la leemos en forma particular y pública en la iglesia, ella corrige lo que es necesario corregir en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes y acciones. La Biblia nos corrige cuando la leemos. Así también aquí se nos dice que desear la palabra de Dios es un mandamiento que debemos obedecer. Desear la palabra es tener un interés profundo en ella, considerarla como muy valiosa y necesario lo que hay en ella. Así es. Y relacionando todo esto con el versículo anterior de la primera división, podemos decir que cuando quitamos de nosotros todas las distracciones del pecado, la palabra comienza a ser más activa en nosotros y la empezamos a desear. Se nos dice que debemos desear la palabra como niños recién nacidos. Esto tiene que ver con la actitud que tomemos para desear la palabra. La debemos desear la palabra de la misma manera que un recién nacido desea y quiere, y es un deleite para él la leche materna. Es leche espiritual porque tiene todos los nutrientes que necesitamos. Ella nos muestra la verdad que debemos creer para conocer a Dios, experimentar su gracia y crecer en el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios por medio de la palabra. Se le llama no adulterada porque ella es pura, no está diluida con agua ni contiene sustancias extrañas. Y eso es lo que siempre reflejamos aquí desde este púlpito: no adulterar la palabra. La palabra se interpreta ella misma. Todo lo que la Biblia, todo lo que usted tenga en su mente, todas esas incógnitas que tenga, la misma palabra de Dios la responde cuando no la adulteramos. Por eso hay que estar preparado para presentar defensa de lo que creemos. Y usted tiene que estar preparado en la palabra de Dios para poderla interpretar correctamente sin adulterarla. Y eso es muy importante. Un recién nacido no desea carne, ensalada, un banquete, un buffet. Un recién nacido, él solo desea una cosa: la leche. Nada más. Solo desea eso, la leche. Ese alimento sencillo es lo único que desea. Pero esa leche va acompañada del regazo cálido de su madre.
ese regazo cálido, ese abrazo ahí con su madre. De igual modo, el creyente no necesita más en esta vida que la palabra de Dios. En la palabra de Dios se encuentra el regazo cálido de nuestro Padre Celestial. Ahí encuentra el acogedor hogar celestial, donde abunda el gozo, la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial. Y ahora vamos al tercer punto. Si ya sabemos qué hay que hacer, porque ya hemos desechado todo eso, ahora vamos a nuestro tercer punto, el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y la última parte del versículo 2 nos da el propósito de todo esto. Primera de Pedro 2:2, la última parte dice: para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? Para crecer para salvación. Esto tiene que ver con el propósito de desear la palabra de Dios. El propósito es crecer en salvación. Otras versiones de la Escritura, yo anoté aquí la versión de NBI, y esa traducción dice: por medio de ella crecerán en su salvación. Es decir, que el creyente se nutre y se va desarrollando en esta salvación que el Señor le ha dado por Cristo. Y eso es lo que algunas personas hicieron la semana pasada en la campaña. Ahora necesitan desear la lectura de la palabra de Dios para que vaya creciendo en su salvación. Y bueno, la pregunta es: ¿en qué consiste este crecimiento? ¿En qué consiste este crecimiento? Y vámonos un ratito al tercer capítulo de la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. No pierda la cita de base de Pedro 1. Y vamos a responder a la pregunta: ¿en qué consiste este crecimiento? Y segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien crecer ¿en qué? En la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Y aquí está la respuesta. ¿En qué consiste este crecimiento? Usted tiene que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el cristiano es una persona con una vida en desarrollo. En desarrollo. El cristiano tiene que experimentar diariamente la maravilla de la gracia y crecer diariamente en los dones que esa gracia puede producir, y debe comprender diariamente más y más la bendición de obedecer a Jesucristo. Tengan la bondad de prender ese aire de allá, porque estamos con mucho calor. No entiendo por qué no lo han prendido. Muy bien, ya estamos, no se distraigan, pero veo algunos que están, y no es posible que teniendo la comodidad de dejar de estar así, no estemos por no haber prendido una central de aire. Muy bien, entonces el cristiano debe crecer en comprender también el amor del Señor, el amor del Señor. Y vamos ahora, no pierdan la cita de base, vámonos ahora a Efesios 3, porque vamos a analizar algunos versículos ahí. Efesios 3, 14 al 16.
El cristiano debe crecer en comprender el amor de Dios. Ningún cristiano va a entender a Dios si no lo medita, si no lo lee, si no lo escucha y si no lo obedece. Y Efesios 3, 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué más? El ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu. Hasta ahí nos quedamos. Y aquí hay algo importante en el versículo 16: el ser fortalecidos con poder. Eso equivale a dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo obre en cada creyente, para que el Espíritu Santo nos fortalezca con poder. Pablo oraba para que sus hermanos creyentes conocieran el poder del Espíritu en la persona interior. Pablo oró para que Cristo entrara a través de la puerta abierta de la fe y habitara en los corazones e imprimiera su naturaleza sobre las mentes, voluntades y emociones de aquellos creyentes. Y el versículo 17, 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y vamos a ver aquí, vamos a ir analizando este versículo 17. Dice arraigados. ¿Qué significa esta palabra arraigados? Arraigado viene de raíz. Viene de raíz. Entonces, arraigados es como un árbol. Como un árbol. Y ahí sigue la palabra y cimentados. ¿Qué es esto de cimentado? Como un edificio sobre un sólido fundamento. Eso significa. Entonces, arraigados como un árbol y cimentados como un edificio sólido, con un fundamento sólido. Y yo les hago una pregunta, que yo la voy a contestar. ¿Cómo mueren los árboles? Los árboles mueren de pie. Y dice aquí que nosotros como cristianos, si leemos la palabra de Dios, vamos a estar arraigados y cimentados en Cristo. En Cristo. Versículo 18, Efesios 3:18. Seáis plenamente capaces, y ahí está la palabra, ¿de qué? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, vamos a analizar todos estos términos que tenemos aquí en el versículo 18. En primer lugar, comprender. ¿Qué significa comprender? Significa no solo entender con el intelecto, no solo entender con el intelecto, comprender, razonar, ver y ver qué aplicación hay para mi vida ahí, comprender. Anchura, ahí mismo el versículo, anchura. La anchura del amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida y llena todo el mundo. Esa es la anchura de Cristo, el amor de Cristo. La longitud del amor de Dios nos sigue a través de nuestras vidas. Y viene la palabra profundidad. La profundidad del amor de Dios llega a lo más profundo del desaliento humano, de la desesperación humana y aún en la profundidad de la muerte. Ahí está el amor de Dios. Y hay otra palabra, la altura. La altura del amor de Dios se eleva a la cumbre de nuestra aclamación y júbilo por Él. Y entonces ahí es cuando cantamos y leemos la palabra de Dios con gozo, con júbilo. Cuando se sienta excluido
o aislado, recuerde que nada nos podrá separar del amor de Dios. Todas estas son características del amor de Dios por sus hijos. Y voy a leer ahora el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y ahí viene la última parte que dice, y aquí aparece una nueva palabra, plenitud. Plenitud. Bueno, conocer el amor de Cristo es la esencia de la más completa plenitud. Conocer el amor de Cristo es la más completa plenitud. Y entonces, ¿qué significa plenitud? Bueno, yo fui al griego y la palabra plenitud significa pleroma, que significa número completo, complemento total, medida plena, plenitud. Eso significa plenitud. Entonces, plenitud, aquello que ha sido completado. ¿Y qué es aquello que ha sido completado? El amor de Cristo por cada uno de nosotros. El amor de Dios es total, dice Pablo, llega hasta los últimos rincones de nuestra experiencia. El cristiano debe crecer también a la imagen del Señor Jesucristo. El cristiano saludable es alguien que crece. Cristiano enfermo es alguien que se queda estancado. Característica principal del cristiano saludable es que tiene que crecer en el Señor Jesucristo. Y vámonos a Efesios 4, 11 al 13. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, vamos a leer los versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón que cuando usted ya tiene todo ese conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Un varón perfecto, ¿a qué medida? De la estatura, de la plenitud, y vuelve ahí la palabra plenitud, completo, algo total, de Cristo. Y ese es el resumen, hermano. Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Algunos podemos cumplir una tarea, otros harán otra, y así es el ministerio. Juntos podemos obedecerle mejor de lo que yo le podría hacer solo, de lo que yo podría hacer individualmente. Trabajando juntos, en armonía, en amor, como un cuerpo de Cristo, podemos expresar ahora sí la plenitud de Dios. Así es, hermano. Así es, hermano. El cristiano debe crecer en el entendimiento de la fe y en el amor de Dios también. Y vamos a leer los versículos ahí mismo, 14 al 16. Estamos en Efesios 4, vamos 14 y 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que, ¿qué dice ahí? Siguiendo la verdad. La verdad no es la que dice el pastor, la verdad es lo que dice la Biblia. Siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahí? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es el pastor, la cabeza, ¿no? Es Cristo la cabeza, porque Cristo es el que dio su sangre y su vida por la iglesia. Ningún pastor es dueño de ninguna iglesia, porque ningún pastor puede comprar ninguna iglesia. El único que compra la iglesia, que la compró, es Cristo con su sangre preciosa. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento de la cabeza, que es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí nos habla de que todo hay que hacerlo juntos en armonía. No hay nada especial de ningún don. Todos los dones son iguales para Dios y todos podemos servir como un don. Dios me ha puesto a mí como pie porque sabe que yo soy útil como pie. Dios me ha puesto como mano porque Él sabe que como mano soy útil como mano. Y en esa utilidad va colocando todos los miembros y todos juntos vamos a ser útiles para el cuerpo de Cristo que es Dios. No hay nada especial en nadie, porque todos somos hechos de polvo y todos volveremos al polvo. Solo Dios ha determinado dones específicos a determinadas personas. Pero entre usted más sepa, usted más humilde tiene que ser. Así es, hermano. Cristo es la verdad y el Espíritu Santo que guía a la iglesia es el Espíritu de verdad. Satanás, por el contrario, es el padre de mentira. Debemos dedicarnos siempre, como hijos de Dios, a la verdad. Esto significa que nuestras palabras serán sinceras, como también nuestras acciones reflejarán la integridad de Cristo en nosotros. Seguir la verdad en amor no siempre es fácil. No siempre es fácil, hermano. No siempre es conveniente ni placentero, pero es necesario si la iglesia va a cumplir con la obra de Cristo en este mundo. Ahora todo esto es maravilloso, pero hay una condición. Todo lo que hemos visto es muy maravilloso hasta este momento, pero hay una condición. Volvamos a nuestra cita base y el versículo 3 nos da la condición. Primera de Pedro 2:3. ¿Cuál es la condición para que todo esto sea un placer, un deleite en nuestra vida? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, hermanos, el apóstol Pedro da una advertencia aquí. Una condición necesaria para que todo esto ocurra, porque dice, si es que, sin cumplir esta condición, nunca se podrá desear y experimentar verdaderamente la palabra de Dios. La condición es haber gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significa esto? Ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Eso dice este mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Si ustedes han comprobado en su vida que el Señor es bueno, van a hacer todo lo que dice Pedro en los versículos 1 y 2. Gustar quiere decir participar, experimentar, en este caso, la benignidad del Señor. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es benignidad? ¿Qué es benignidad? Bueno, muchos pensarán que han experimentado la benignidad del Señor porque han recibido algún favor de Él. Y dice, ay, el Señor es bueno conmigo porque me hizo tal y tal cosa, o me dio trabajo aquí, o alguna cosa que ha recibido del Señor. Pero en ese objetivo no es que se está refiriendo aquí Pedro. Pero esta benignidad es otra, hermano. Es la obra favorable de Dios obrando para nuestra salvación. Esa es la benignidad a la que Pedro se está refiriendo. El regalo de la salvación que Dios te ha dado. Y Romanos 2:4. Romanos 2:4.
Y veamos una pregunta, ¿no? ¿O menospreciáis las riquezas de qué cosa? Ya, mire, la palabra benignidad significa amabilidad. Amabilidad. Y ahí sigue paciencia. ¿Qué significa paciencia aquí? Aguante, aguante. Así significa aquí la palabra paciencia, aguante. Y longanimidad significa temple, temple. Ignorando que su benignidad, o sea, su amabilidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Por eso digo que el objetivo aquí de la palabra benignidad no es recibir un favor que Dios me ha hecho, es el favor de darnos la salvación en arrepentimiento de su vida. Y quiero leer este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual que dice así, Romanos 2:4. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Eso es el aguante. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Ahí está más claro. La obra de Dios consiste en concedernos el don del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quien no ha gustado esto no puede realmente desear la palabra de Dios. Está muerto. No puede ver la suciedad de su pecado, no puede ver a Cristo y no puede desear la palabra de Dios. ¿Cómo concluimos el mensaje en esta mañana? ¿Cómo crear apetito, o sea, deseo, por la palabra? Uno de los síntomas más peligrosos, hermanos, es la pérdida de apetito. No hay indicaciones más seguras de decadencia y mala salud espiritual que el cese del deseo por la palabra de Dios. Si usted deja de leer la palabra de Dios, usted está en decadencia espiritual. ¿Cómo se puede crear ese apetito cuando nos está haciendo falta? Es la pregunta tal vez de algunos que se están haciendo aquí o de algunos que nos miran por el internet. ¿Cómo puedo crear ese apetito que me está faltando? Por el apetito de leer la palabra de Dios. Número 1, quitar el mal que se ha arraigado en usted. Quite el mal que se ha arraigado en usted. 2, recuerde que su crecimiento depende de que te alimentes de la palabra. De que te alimentes de la palabra. Si no te alimentas de la palabra, nunca vamos a crecer espiritualmente. 3, estimula tu deseo reconociendo que vas a escuchar a tu Padre. Vas a escuchar a tu Padre cuando tú lees la palabra. Vas a escuchar a tu Padre cuando tú oras. Vas a hablarle a tu Padre. Número 4, debemos de erradicar la hipocresía, pretender una bondad ficticia que no poseemos, jactancia, ostentación de una falsa piedad, envidia y todas esas cosas malas. Debemos erradicar, sacar, sepultar de cada una de nuestras vidas. 5, y esto yo lo he notado muy a menudo y en este tema. Y escuche bien. Malas palabras. Malas palabras. Este síntoma es generalizado. Muchos creyentes tienen el mismo calibre de malas palabras como un impío. Muchos creyentes tienen el mismo calibre de malas palabras como el de un impío. Y esto debe ser cambiado, erradicado de nuestras vidas, amados hermanos.
piense 2 veces antes de hablar una palabra que practica el mundo. Por eso Dios nos ha dejado 2 oídos y una sola boca, para escuchar y pensar 2 veces antes de hablar. Yo voy a seguir estando con mis oídos pendientes de los vocabularios de algunos hermanos. Nuestra fe debe ser evidente. El Hijo de Dios es santo y debe empezar con nuestras palabras, porque son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Si usted pronuncia malas palabras en su boca, eso es lo que hay en su corazón. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es sencillo conocer a una persona si usted solo la escucha hablar. Eso nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿qué tipos de palabras salen de su boca hoy? ¿Qué tipo de palabras están saliendo de su boca hoy? Nada debe comerse sin apetito. Si tratas de comer el alimento de la palabra de Dios sin apetito, será nulo el beneficio que ella te pueda dar. El Señor ha preservado su palabra para que cada generación pueda leerla, escucharla y aplicarla. Las Sagradas Escrituras deben ser apreciadas para nosotros como lo era para David, quien dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuántos podemos decir: oh, cuánto amo yo leer tu palabra? Aquello que dejamos entrar a nuestra mente influencia nuestro comportamiento. Muchas veces nuestra mente está llena de redes sociales y eso es lo que influencia nuestro comportamiento. Justo es lo que las Sagradas Escrituras harán si sintonizamos nuestro corazón con las enseñanzas y no con las del mundo. Al meditar en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo aplica sus enseñanzas a nuestras vidas de acuerdo a la necesidad de cada uno. Puede que tenga usted una necesidad momentánea y justo ahí el Espíritu Santo va a ayudarle para darnos la perspectiva correcta y la dirección que necesitamos ante cualquier situación que estemos enfrentando. Meditar las Sagradas Escrituras es actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. El Señor mismo demostró la necesidad que tenemos de pasar tiempo a solas con Dios. Después de haber alimentado el Señor Jesucristo a 5,000 personas, más de 5,000, porque ahí solamente están considerados los hombres, no las mujeres y los niños. Entonces Él en una oportunidad alimentó más de 5,000, los despidió después de haberlos alimentado y les dijo a sus discípulos que se adelantaran en su travesía. ¿Y qué hizo Él? Subió al monte para orar a solas por varias horas. En otra ocasión se levantó muy temprano de mañana para ir a un lugar desierto con el propósito de orar. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y la pregunta es: ¿qué tiempo usted ora diariamente? ¿Qué tiempo usted le dedica a su celular y a la oración? En ocasiones nuestra falta de deseo por la palabra y nuestro fracaso al leer y estudiarla se debe a que nos sentimos obligados
Ay, es que tengo que hacer el devocional. Bueno, ya hagámoslo porque en este momento tengo el espacio y hagámoslo. Nos sentimos obligados a leer la palabra por presión de otros, por completar un proceso mecánico o por hacer una tarea. Pero no es un deleite en nosotros coger la palabra y comenzar a leer. ¿Qué puedes hacer al respecto? Pide a Dios que te dé hambre de su palabra y que renueve la manera en que entendemos la meditación bíblica. Desear la palabra es desear a Dios. Desear la palabra es desear a Dios. Desechar la palabra es desechar a Dios. El objeto final de nuestro deleite y deseo no es la lectura bíblica en sí misma como una actividad mecánica y religiosa, no, sino el Dios que se nos ha dado a conocer y que nos habla por medio de las páginas de la Biblia. Cuando leemos y meditamos en ella, estamos profundizando el conocimiento de Dios. Deleitarnos y desear la palabra de Dios es deleitarnos y desear a Dios mismo. Deleitarnos y desear la palabra de Dios es deleitarnos y desear a Dios mismo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Pídele a Dios que te dé hambre de su palabra y que renueve la manera de que entendemos la meditación bíblica. Porque es una orden imprescindible. Oremos. Padre, aquí está tu palabra, reconociendo nuestra negligencia de ignorarla y no darle la importancia prioritaria a escuchar y meditar su palabra. Perdónenos, porque no deseamos ni anhelamos su palabra. Perdone nuestros pecados que nos han mantenido lejos de ella. Limpie nuestra mente y corazón y permítanos vivir haciendo su voluntad, escuchando y obedeciendo su palabra. Su pueblo reconoce sus pecados, Señor, y ayúdenos a serle fiel y obedecer a sus mandatos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hemos escuchado la predicación titulada Una orden imprescindible y confiamos en Dios que nuestro deseo por su bendita palabra vaya en aumento en nuestras vidas. Nuestros hermanos encargados de recoger los diezmos van a pasar por sus puestos y pido a la congregación que por favor se ponga de pie porque vamos a alabar al Señor. Sí, lo haremos con el himno número 118 que se titula Quiero de Cristo más saber. Más de su gracia
asiento, hermanos. Bendito Dios, aquí estamos como su pueblo para aprender cada día más de su palabra. Y lo único que su pueblo sabe es que no sabemos nada. Usted es el único que sabe. Señor, gracias te damos por su palabra que nos lleva al arrepentimiento, y este arrepentimiento nos lleva a obedecerlo, y al obedecerlo significa que lo amamos y que lo hemos y lo estamos conociendo. Si no conocemos a Dios, no podemos amarlo, porque no se ama lo que no se conoce. Y una de las más fáciles maneras de conocer a Dios es leer su palabra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.